Muy buenos días, Iglesia Bíblica Bautista. Estamos gozosos una vez más de estar en la casa del Señor, avanzando en esta serie, en esta dinámica y en esta pregunta teológica acerca de que si la salvación se pierde o no. Ahora, hay diversas iglesias, hay diversos teólogos, hay diversos grupos que tienen diferentes posturas cuando viene a este tema acerca de la salvación. Si es perpetua o no, si es que se gana o se recibe. Entonces nosotros vamos a comenzar con la base con la cual empezamos 4 semanas atrás, la cual es la salvación es el producto de la obra que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros en Calvario, que Él cumplió completamente los estándares de Dios que estaban dados en la ley, que al cumplirlo otorgó un cambio satisfactorio, un trueque entre lo que era la santidad de Cristo y nuestra inmundicia, nuestro pecado. Y a través de todo este proceso de salvación, solamente se adquiere a través de lo que hizo Jesús en la cruz. Y eso se adquiere gratuitamente a través de la fe. Y construimos todo un mensaje hace 4 semanas atrás, hablando y desarrollando este punto indispensable acerca de que si la salvación se adquiere por la ley o se recibe a través de la gracia de Jesucristo. Entonces, en base de este fundamento, si la salvación se adquiere a través de la gracia de lo que es fe, entonces la pregunta es, ¿se puede perder la salvación a través de malas obras, sí o no? Si el contrato original era según la fe en Jesucristo, lo cual no ha cambiado, lo cual fue un renacer, algo gratuito, hay un concepto teológico que se llama monorgismo, que es solamente Dios, mono, el que genera esta salvación. Entonces, ¿puede el hombre hacer algo para poder perder aquella salvación? Entonces, hay algunas personas que creen que la salvación sí se pierde y se basan en algunos textos en el Nuevo Testamento. Entonces, yo tomé el desafío que me fue compartido por un hermano de la iglesia acerca de cómo poder defender o cómo poder contestar o cómo deberíamos nosotros ver aquellos textos que hablan de tal manera de que se podría tal vez entender que la salvación se pierde. Entonces, haciendo diversas investigaciones, no según mi preconcepción, no según mis estudios de la Biblia, sino decidí ir a través de otras fuentes, de otros autores, y tomar los versos que yo encontré serían los más convincentes acerca de que la salvación se pierde, y empezar a desarrollarlo de tal modo de ver si es que es lo que el texto está tratando de comunicar o no. Entonces, la primera parte del mensaje que hemos visto tenía que ver con respecto a elementos que estaban siendo dados hacia Israel, o según el tema de la ley. También vimos elementos que eran vinculados no solamente con Israel y también la ley, sino a través de lo que era la dispensación pasada. Y luego avanzamos contestando eso según el grupo que correspondía. Y luego avanzamos con textos que eran diseñados o dirigidos hacia la iglesia, y empezamos a contestar la dinámica de ver que muchos de ellos estaban hablando de gente inconversa y no salva, y eran textos descriptivos. Ahora, este último mensaje que voy a estar trayendo el día de hoy va a traer los textos que yo pensaría, que yo en este estudio haría la connotación, que serían los argumentos tal vez los más fuertes, tal vez un poquito más difícil de profundizarse y entender. Ahora, yo lo hago no para traer confusión sobre este tema de que la salvación sí se pierde o no, sino yo lo hago para que cuando el día de mañana estés hablando con alguien y traigan estos mismos textos, no caigas de la firmeza que tienes en la gracia de Jesucristo. Puedas estar firme en la doctrina que Dios te ha dado a través de Nuevo Testamento, sea Pedro, Pablo o alguno de los otros autores. Entonces, vamos a desarrollar esta temática con 4 textos, ¿ya?, predominantes, que yo encuentro que son los argumentos más fuertes que tendría alguien que piense que la salvación se pierde. Ahora vamos a comenzar con el libro de Apocalipsis, y acá hay unos 5 o 6 versos o textos que son bastante
algo de un desafío cuando uno lo lee, porque fácilmente se podría estar desviando con otra doctrina o otra teología. Entonces, estos se encuentran en capítulos 2 y 3. Y la totalidad de todos estos textos están vinculados a las 7 iglesias que se refieren en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Entonces, de Apocalipsis 2 al 3 vamos a ver algunos diversos textos. Vamos a empezar con versículo 10 del capítulo 2. Dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Ya? Todo bien hasta este punto. Y esta es la parte complicada. Sé fiel hasta la muerte y yo, desde Jesús hablando, te daré la corona de la vida. ¿Ya? Entonces, la manera en que gente ve este texto, el argumento básico según esta preconnotación de que la salvación se pierde, es de la siguiente manera. Aquellos que perseveran hasta el final, son fieles hasta el final y van hasta el final. Ahora, perseverancia es importante y este texto lo está enseñando. Perseverancia es sumamente importante. Estar hasta el final es sumamente importante, ¿ya? Pero este es el argumento: si tú no eres fiel hasta el final, entonces no vas a recibir la corona de vida. Y ellos atribuyen la corona de vida a ser el tema de la salvación o la vida eterna. Entonces, la clave de poder entender este texto es primeramente entendiendo qué es esta corona de vida que se está mencionando Juan en este texto. Entonces, hay 4 posibles interpretaciones de esta corona de vida. Número 1, la corona de vida es una manera de expresar la salvación, que es la corona de la vida eterna. Entonces, persevera hasta el final y tendrás la vida eterna. La opción número 2 es que el que persevera hasta el final, su corona va a ser vida, ¿ya? Entonces, yo lucho hasta el final y Dios me promete que a la larga voy a mantener mi vida física. Ese fue mi premio. El primero es mi premio, mi corona, ya, es vida eterna. Este segundo es mi corona de perseverar hasta el final, va a ser, realmente voy a sobrevivir y voy a tener vida porque Satanás no me va a quitar la vida. La tercera opción es que cuando lleguemos al cielo y fuimos fieles, vamos a recibir una corona que se llama vida, ¿ya? Entonces, la corona en sí, el diadema en sí o la manifestación de lo que vamos a estar teniendo en nuestra cabeza se llama vida en sí. O la cuarta opción, ¿ya? Y esta va a ser la opción que yo voy a estar defendiendo, es que en la vida, en nuestras vidas, hay una corona que se gana, ¿ya? En esta vida hay una corona que se gana. Entonces, nosotros hay 2 maneras de ver la palabra corona en la Biblia, ¿ya? En el Antiguo Testamento teníamos los sacerdotes que ocupaban una corona que representaba su función dentro del sacerdocio, ya del sumo sacerdote. Teníamos las coronas que eran de gobernación. Entonces, sea del sacerdote o sea el rey, la corona es una manifestación pública para demostrar un rol o un cargo. Ahora, esa parte no realmente nos iría con el flujo, ¿ya? No va con el flujo de que el que persevera hasta el final va a recibir una corona de funcionalidad que se llama vida, ¿ya? Como que uno lo podría construir o fabricar y según lo hábil que sea alguien para exponer algún principio, tal vez uno podría llegar a esa conclusión. Pero hay un segundo tipo de función de corona que se ve por lo menos en el Nuevo Testamento, del cual Pablo ya era conocido por ello en el texto que vimos la semana pasada en 1 Corintios, donde hablaba acerca de pelear esta pelea, correr esta carrera, vivir esta vida para poder ganar el primer lugar y así recibir una corona de victoria, de una manifestación pública de lo que tú alcanzaste. Y esa sería mi perspectiva de ese texto. El que persevera después de la posición de Satanás va a recibir la corona de esta vida, ¿ya? En esta vida hay una corona y esa corona es ser fiel a Dios, y Dios va a premiar públicamente a aquellos en el cielo que recibieron tal vez el castigo del mártir, ¿ya? El martirio. Esa es mi opinión personal. Va a haber una distinción, ¿ya? Y hay textos que hablan acerca de diferentes niveles de premiaciones que van a estar recibiendo el creyente en el cielo. Jesús dice,
pone tus riquezas en el cielo, donde el ladrón y la polilla no puedan destruir o robar. Pablo dice en 1 Corintios 3 que uno el que riega, el otro el que uno que planta, el otro que riega, Dios trae el crecimiento, y justo después de eso dice que él sabe que él no va a perder su premiación. En 2 de Timoteo 1:12 también habla acerca de que él sabe que no va a perder su premiación. Entonces hay diferentes niveles de méritos, premiaciones y coronas que vamos a estar recibiendo según el esfuerzo que hemos tenido, pero no se refiere específicamente al texto de la salvación acá. ¿Por qué? Número uno, si es que la corona que uno gana en una maratón o en una carrera, ahí estarían atribuyendo la salvación a obras. Es algo que yo gané, es algo que yo adquirí, lo cual va en contra de lo que es la doctrina del Nuevo Testamento. Entonces, este es un tipo de premiación que van a estar recibiendo ya de esta vida al haber sido fiel a Cristo hasta el final. El mejor de los méritos, el mejor de las ganancias, el mejor de las premiaciones. Ahora, esto va vinculado, en mi opinión, con capítulo 3, versículo 11, ¿ya? Ahora, capítulo 3, versículo 11 ya está hablando de otra iglesia, pero acá se recalca de nuevo el tema de la corona. Voy a agarrar rápidamente mi Biblia, tengo mis apuntes, sí, tengo mi Biblia acá al lado. Ya en Apocalipsis 3:11 dice lo siguiente, dice así: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora, si esta corona fuera salvación, ¿ya? Si esta corona fuera salvación, acá lo que está enseñando Juan, o lo que Jesús está manifestando a través de Juan, es, primeramente, hay coronas limitadas. Dice, ten cuidado, reténlo para que nadie tome tu corona. Entonces, si ese es el caso, hay un cupo limitado de gente salva, lo cual va en contra del texto que dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿ya? O porque de tal manera amó Dios al mundo, no a los electos o a los específicos o al grupo cerrado, sino amó al mundo, ¿ya? Entonces, la salvación es disponible para todo aquel que cree, ¿ya? Entonces, no es que, perdí mi oportunidad, otro me va a tomar mi lado, menos mal, porque esa persona lo valía más que tú. Entonces, acá está de nuevo recalcando esto, esta corona no es salvación, ¿ya? Esta corona es una premiación, un galardón, que si nosotros retenemos hasta el final en tiempos de crisis, vamos a tener un cierto nivel de gloria. Lo cual esas coronas, después en el libro de Apocalipsis dice que van a ser lanzados a los pies de Cristo y va a ser nuestra forma de alabar a Cristo, ¿ya? Continuamos además en el libro de Apocalipsis, ya en capítulo 2, versículos 25-26. De nuevo, estos son todos conglomeraciones de textos que gente podría decir que la salvación se pierde, ¿ya? Versículo 25 dice así: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, ya de nuevo está hablando de perseverancia, lo cual es muy importante, ¿ya? Y acá dice, el que persevera, guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, ¿ya? Ahora, recién hablé en el tema de la corona de victoria, que vamos a tener galardones públicos. Acá justo después está hablando a otra iglesia y es otro tipo de galardón o premio que se recibe en el cielo. Ahora, este es el argumento básico y este es un poquito más fácil de procesar para poder defender. Y es así: la gente salva va a gobernar el mundo. Ya sabemos eso según la Biblia, ¿ya? 1 Corintios, Mateo y muchos otros textos dicen que los cristianos, la gente salva, aquellos que son seguidores de Jesús, van a gobernar a las naciones durante el reino milenio, ¿ya? Entonces, los salvos gobernarán al mundo. Ahora, solo podré gobernar si retengo hasta el final, hasta la venida de Cristo, las cosas que Dios me ha entregado. Entonces, acá dice, si yo persevero hasta el final, yo gobernaré y solamente los cristianos gobernarán. Entonces, ya en este argumento cíclico, entonces debo retener las cosas para ir al cielo y ser uno de los salvos. Ahora, la contrarrespuesta es un poquito más fácil que la presentación de este argumento. Ya, el contraargumento de esto es la siguiente. ¿Ya? Y la respuesta tiene que ver con escatología, o el estudio de los tiempos, de las cosas futuras. Y se ve de la siguiente manera. En el tiempo del reino milenio, sí, los cristianos van a estar gobernando sobre diferentes ciudades.
Eso lo sacamos según la parábola de las 10 minas que se refiere en Lucas 19. Entonces en Lucas 19 Jesús hace una parábola y en esa parábola dice que ciertos obreros fieles van a recibir ciudades para gobernar. Ahora, este es el punto. Las ciudades que van a gobernar estos siervos de Cristo, según esta parábola, es directamente proporcional según el funcionamiento que ellos tuvieron en esta vida. Entonces, el que produjo 10 minas va a estar gobernando 10 ciudades. El que produjo 5 va a gobernar 5. ¿Ya? Entonces, la realidad es que es proporcional. Según mi servicio, ¿ya? Según mi servicio, yo voy a tener el mérito de poder gobernar sobre ciudades durante el reino milenio. Ahora, acá es donde podemos hacer el paralelo con este texto. Reténlo para poder gobernar. Aquellos que hicieron medio, tal vez van a gobernar medio. Aquellos que hicieron mucho van a gobernar sobre mucho. Aquellos que no hicieron nada. Toma el caso del ladrón en la cruz. Y toma este principio de proporcionalidad. Este ladrón en la cruz aceptó a Cristo en la última, ya como diría el buen chileno, en la quemada. Ahí ya no le quedaba más por vivir. Esos últimos minutos o segundos o horas de vida, acepta al Señor. ¿Cuánto servicio hizo él? Era un homicida, estaba ahí por mérito propio, era alguien condenado, pero ahora llegó al paraíso y después Jesús llevó todo el paraíso al cielo, entonces está en la presencia del Padre. Pero ¿cuántas ciudades crees que este hombre va a estar gobernando? Si es que es el resultado de mi servicio proporcionalmente. Él no hizo nada, entonces lo más probable es que no esté sirviendo sobre o gobernando sobre ninguna de estas ciudades en el reino milenio. Entonces, acá es lo siguiente. A esta iglesia le está diciendo, retén el servicio, retén el ministerio, retén la funcionalidad, retén salvando personas, ¿ya? Y si siguen manteniendo en esas cosas, ¿ya? Yo voy a dar autoridades sobre aquellas naciones durante el reino milenio. De otro modo, ¿ya? La contracara acerca de ello es que no van a estar gobernando durante el reino milenio, o sea, dirigiendo en cierta nación en específico. Capítulo 3, versículo 4 al 5. Y acá tenemos otro texto, y yo creo que este sería uno de los más fuertes argumentos en el Nuevo Testamento que podría validar este pensamiento de que la salvación se podría perder. Dice así: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Ya? Capítulo 3, ahora versículo 5. El que venciere, y es clave esa parte, el que venciere, el que supera, ¿ya? Será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Ya? Entonces acá vamos a estar haciendo un poquito más de investigación que los textos previos. Ahora, como previo, le hago esta pregunta: ¿Dios tiene necesidad de tener un libro para saber quién es salvo de quién no es? La respuesta no, porque Jesús y Jehová son omniscientes, lo saben todo, ¿ya? Entonces acá estamos viendo más una ilustración que un libro físico, ¿ya? Y estaba leyendo algunos comentaristas que estaban desviándose en otras áreas ya en el ámbito más histórico y culturales, sociales de esa época. Pero creo que aquellos comentaristas que estaba leyendo no estaban siendo completamente congruentes con otros textos que hablan del mismo libro, ¿ya? Porque ya en el capítulo 20 de Apocalipsis 22 también hablan acerca de este mismo libro de la vida. Ahora, hay dos elementos técnicos que podríamos estar desarrollando y después vamos a ir a la idea central. Primera parte técnica que hay que ver en este texto es nosotros no sabemos lo siguiente. Nosotros no sabemos si es que todos nacemos inscritos en el libro de la vida, ¿ya? Cada persona que está viva está inscrito en la vida, y al final de su vida, si no son salvos, son borrados de la ciudadanía de llegar al cielo, ¿ya? O el libro está vacío y mientras la gente es salva se va escribiendo. Ahora, esa parte técnica, en ese vacío de conocimiento que tenemos acá, es sumamente hace un argumento bastante fuerte. Porque si es que todos están inscritos y se van borrando cuando mueren y no tienen a Cristo,
Entonces este argumento dice, reténlo para ser salvos y no te vamos a borrar con el resto de la gente que no aceptó, porque todos están en esto. Ahora, si es que uno es inconverso, después salvo, le escriben el nombre y después pierde su salvación y se lo borra, ya ese sería otro argumento. Entonces acá hay un elemento técnico, algo complicado. El segundo elemento técnico, específicamente acá, es según la manera en que está escrito esta negación versus afirmación. Dice así: el texto nos dice que el que se porta mal será borrado. Dice, ten cuidadito porque si te portas mal, aquí te vamos a borrar. Sino es un tema de afirmación. Y el tema de afirmación es la siguiente: retén esto y no serás borrado, ¿ya? Diciendo, vamos a recordar lo que hiciste. Ahora, esos son elementos técnicos, pero yo creo que el punto principal en este párrafo, lo cual es sumamente importante porque realmente puede dar a entender la postura secundaria, se podría decir, y es la siguiente. ¿Qué era el problema de la iglesia en Sardis? El problema de la iglesia en Sardis era, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Tienen nombre de que están vivos y están muertos. Y luego avanza con dos cosas. El primer punto que voy a mencionar está en versículo 3. Ahora voy a tener que buscar mi Biblia de nuevo para leer esta parte. 3.3 dice así: estas son las partes imperatives, de mandamiento. Estas son las acciones que hay que hacer. Y si hacen estas acciones, según el texto, acá es cuando han vencido. Que dice, el que venciere estas cosas, entonces, ¿qué hay que vencer? Entonces, versículo 3 dice así. Número 1, acción número 1, acuérdate, ¿ya? Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Entonces, hay un mensaje original. Recuérdate de ese mensaje original. No vayas según la condición actual, no vayas según tu sentimiento, no vayas según ese falso líder, sino recuerda las escrituras. Entonces, regresa a la escritura. La segunda acción imperativa que vemos acá es la siguiente. Y dice, guárdalo. ¿Ya? Guárdalo es poner en el corazón y arrepiéntete, pues si no velas, vendré pronto sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, el tema de recordar, el tema de guardar y el tema de convertir puede estar haciendo referencia. Oye, chiquillos, ustedes tienen nombre de que son salvos, pero están muertos, conviértanse. Y el que venciere, el que se convirtiera, el que llegara a ser salvo, a ellos su nombre no voy a borrar. El resto de la gente que dice que son parte de esta iglesia ya van a ser borrados. Entonces eso es una manera de verlo. La segunda parte, de la cual creo que es el punto más importante, es la siguiente. La condena de la iglesia de Sardis era el hecho de que Cristo iba a borrar esta iglesia. La iba a sacar. La iba a remover porque era una mala iglesia, pero quedaban unos pocos fieles que dentro de la congregación ahí que eran salvos, que vestían estas vestiduras blancas, que es una vida transformada. La justificación de Cristo ha caído sobre ellos. Entonces está diciendo la siguiente: aunque yo vengo a borrar la iglesia, aunque vengo a lidiar con esta iglesia que estaba mal y voy a removerlo, individualmente no voy a borrar a aquellos miembros que han vencido y se han convertido. Ahora, ese principio es paralelo a lo que pasó en el tiempo de Babilonia, cuando Judá y Jerusalén se habían corrompido y tanto Ezequiel como Jeremías empiezan a decir que va a llegar esta invasión, una destrucción de Jerusalén por completo. Pero aquellos pocos justos que están adentro van a vivir. De la misma manera que vimos el miércoles pasado en el estudio de los profetas menores, ¿ya? En los textos de Joel y de Miqueas y de Sofonías, y se me está escapando uno. En esos tres más un cuarto que mi memoria se me está fallando ahora, están haciendo referencia a que el justo por su fe vivirá. Era Habacuc, porque Habacuc fue el que lo dijo, ¿ya? El justo por su fe vivirá. Entonces todo va a venir a ser destruido, pero aquellos justos dentro, ellos no van a ser removidos. De la misma manera en los tiempos de Jesús, ¿ya? Jesús vino, Él predicó, Jerusalén llegó a ser destruido, pero los pocos que creyeron, los discípulos, los cristianos, ellos fueron rescatados.
Y lo mismo estaba pasando con esta iglesia. Esta iglesia había sido infiel y ahora viene el juicio de Dios para remover esa iglesia, pero aquellos justos dentro de la iglesia que superaron, que guardaron, se arrepintieron y se convirtieron, ¿ya? Y guardaron en su corazón y se acordaron, estas personas fueron los que no van a ser borrados como esa iglesia fue borrado. Su nombre no va a ser borrado del libro de la vida, ¿ya? Entonces, de esa manera sería la manera de interpretarlo correspondientemente. Ahora vamos a saltar al texto de 1 Timoteo. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 1, Pablo hace una referencia a Pablo. O sea, Pablo hace una referencia a Timoteo. Y en versículos 18 al 20, especialmente en los versículos 19 y 20, vemos algo que es algo asustador. Entonces vamos a leer, dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces le está dando una motivación a Timoteo. Versículo 19 dice así: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces hay algunos que se han desviado de la fe, han caído en un naufragio, ¿ya? De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes, y ahí está la clave, entregué a Satanás. Entonces acá Pablo entrega a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces acá está el argumento es Pablo entrega a estas personas porque blasfemaron y obviamente porque están en manos de Satanás, en manos del infierno, entonces son gente que han perdido su salvación. Ahora, el argumento es bastante débil, ¿ya? Podría ser usado como un ejemplo, pero no tanto como una argumentación. Entonces, por blasfemar, perdieron su salvación y esto es, fueron entregados a Satanás, o porque fueron entregados a Satanás, perdieron su salvación. Pero le hago la pregunta, ¿puede Pablo quitarle la salvación a otra persona? ¿Puedo yo quitarle la salvación a alguien? ¿Puede Pedro o algún otro personaje de la Biblia en el Nuevo Testamento quitar salvación a no ser que se viniera de Jesús? Y la respuesta es no. Ahora, estos son individuos que, como Pablo está haciendo referencia que Timoteo no se naufragó en su liderazgo, estos eran probablemente gente que eran líderes, y si fueron líderes, lo más probable es que ya eran gente salva. Entonces, esta persona salva fue entregado a las manos de Satanás. Entonces acá es donde me gustaría encontrar la clave a esta pregunta. La clave es qué significa ser entregado a Satanás. Y para entender qué significa ser entregado a Satanás, tenemos que investigar en otras áreas donde se haga esta referencia, porque es una referencia bastante fuerte. Y la respuesta se encuentra en 1 Corintios capítulo 5, específicamente en versículo 5, ¿ya? Donde Pablo dice lo siguiente: el tal, hablando de un hombre que estaba con una relación íntima con la mujer de su padre, dice: a tal hombre sea entregado a Satanás. Misma referencia que hace a Pablo en el caso de Timoteo en las personas de Himeneo y Alejandro. ¿Para qué? Para destrucción de la carne. Ahora, en el libro de Corintios, cuando habla acerca de la carne, no está hablando de la destrucción física del hombre, ¿ya? No es como si en el caso de Job, que fue lastimado físicamente y para ver si es que iba a blasfemar ante Jehová. No, sino la referencia que se habla en el libro de 1 Corintios acerca de la carne, está hablando de la carnalidad. Entonces, dice, para la destrucción de su carnalidad, de su esencia pecaminosa, de su esencia de vivir según los rudimentos de esta vida y no según los estándares de Dios, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, acá no está diciendo que Pablo entregó a este hombre o este hombre debe ser entregado a Satanás para que se vaya al infierno, sino está diciendo de que sale de la comunidad de los creyentes, y eso lo vemos en versículo 13, donde dice: remover a tal perverso hombre, quitarlo de entre vosotros. ¿Ya? Está hablando de ser excomulgado. ¿Por qué? Porque al salir de la presencia entre los hermanos, mantiene la iglesia pura, en este caso de gran pecado, y este hombre empieza a ver con sus propios ojos lo que es vivir fuera del cuidado de los hermanos, la iglesia y Dios. Y empieza a vivir su vida en las cosas del mundo, y empieza a ver la parte fea del mundo. Y cuando uno ha vivido con el Señor y ha vivido en la comunidad de los cristianos y ha vivido las bendiciones de estar en la presencia de ellos, especialmente en esos tiempos donde vendían todo y se juntaban o tenían una mayor
entidad sin avaricia, están en ese contorno y después salir y vivir en el mundo donde están viendo gente que roba y gente que miente y gente que hace daño y un sinfín de barbaridades. Ahí es cuando, como Nerea y Hijo Pródigo, se dan cuenta de su error, se arrepienten, porque estas eran personas que no se estaban arrepintiendo, ellos se arrepienten y regresan a Cristo y son restaurados. La idea de excomulgación o la idea de disciplina dentro de una iglesia es con la funcionalidad, ya bíblicamente hablando. Yo no lo estoy inventando, yo no estoy abusando, yo no estoy tratando de controlar, sino bíblicamente la idea de disciplina dentro de la iglesia es de producir una restauración para que la persona pueda caminar de vuelta con el Señor. Entonces, de eso se trata esta idea de Primera de Timoteo. No es que fue entregado a Satanás y está en el infierno para que nunca más blasfeme, sino está diciendo, ¿sabes qué? Lo hemos removido para que él viva en el mundo, vea cómo es, y se pueda dar cuenta para poder regresar y así no blasfemar más en nombre de Dios, ¿ya? Entonces, el texto no está hablando acerca de la salvación se pierde o no. El tercer texto complicado, vamos a 1 Corintios, ahora capítulo 15, versículos 1 y 2, ¿ya? Y acá yo empiezo a... Este es también uno de esos textos sumamente fascinantes que cuando uno entiende la intención del libro y el contexto del capítulo va a hacer mucho más sentido. Dice así. Pablo dice en versículo 1 de capítulo 15 de 1 Corintios: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, ¿ya? Y después va a decir que el evangelio es que Jesús vino, vivió, murió en la cruz, fue sepultado y el tercer día resucitó, ¿ya? Y ese es el evangelio que se menciona en 1 Corintios capítulo 15. Por lo cual asimismo, y aquí es la parte complicada, lo cual asimismo, si retenéis, ya ahora de nuevo esta cosa de perseverancia, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Entonces acá estamos viendo un argumento bastante fuerte, la cual es lo siguiente. Salvación viene como el resultado de retener la palabra. Entonces, si no la retienes, no eres salvo. Ese sería el argumento, en una manera simplista de ver ese versículo, fuera del contexto, en un vacío. Ahora, ¿a qué se refiere retener la palabra? Está hablando en el ámbito doctrinal teológico. Entonces, si es que yo me equivoco doctrinalmente en un punto, ¿ya? Puede ser desde el tema de los ángeles o la Biblia o la creación literal o si creo en la evolución y toda esa, y hay muchos puntos diferentes que gente toma teológicamente. Si me equivoco en uno y no retengo esa una doctrina, ¿pierdo la salvación y creí en vano? ¿O está hablando de que si no retengo 100% las enseñanzas prácticas? Y eso podría ser acciones, aplicaciones. Entonces, digamos lo siguiente. Si la Biblia enseña de que debo diezmar y fallo en un mes donde no diezmo, acá según este texto ya no soy salvo. Entonces, ahí estoy tomando el principio y lo expongo a una parte práctica para ver si es que esto es lo que está diciendo y si es factible o no, porque si ese es el caso, si no retengo 100% cada palabra que enseñó Pablo, nadie de nosotros vamos a ser salvos, porque sea con rencor o con los ojos o con la boca o con las manos, en un área hemos pecado, hemos fallado en una de las áreas, perdemos toda nuestra salvación en una acción. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros reconciliar esto? La manera de reconciliarlo es de la siguiente manera. Ahora, la salvación no se pierde porque fue a través de la fe. La clave de este texto es según el contexto. Entonces, ¿qué es la función del libro de 1 Corintios? Cada libro tiene una función específica. Y la función en específico de 1 Corintios es de corregir errores, ¿ya? Esa es la idea principal. Sea carnalidad, o que se estén juzgando, o que estén viviendo en fornicación, o estén viviendo abusando de los dones espirituales, o están abusando de la cena del Señor, o estén abusando de un sinfín de diferentes cosas. Entonces, capítulo 15 no es la excepción. Y Pablo va a estar arreglando un error dentro de la iglesia en 1 Corintios capítulo 15 que diga. ¿Cuál es el error dentro de capítulo 15? ¿Ya? Tal vez voy a escuchar a algunos susurrando la respuesta ahí, pero la respuesta es clara. El error que cometieron en capítulo 15, el error que está lidiando Pablo, es la siguiente.
había un grupo de personas dentro de la congregación que no creía en una resurrección. Sea en el individuo, tú y yo, nos vamos a ser resucitados en el futuro, y además, ¿ya? Y esta era la persuasión de los saduceos, ni siquiera Jesús fue resucitado. Entonces, esta iglesia termina con gente buscando verdades y en el ámbito moral o en el ámbito filosófico. Como era parte de Grecia, haría sentido. Entonces, ¿qué es el error? Le hago esta pregunta. Si un individuo, ¿ya? Y este es el error que se está arreglando, no cree que Jesús resucitó de los muertos, yo hago esta pregunta. ¿Es aquella persona salva, sí o no? Si yo no creo que Jesús resucitó, ¿soy salvo, sí o no? Porque en Romanos capítulo 10 dice que con la boca se confiesa y con el corazón se cree. ¿Y qué cosa? Que Dios levantó a su Hijo de los muertos. Si Dios no pudo resucitar a Jesús de los muertos, ¿por qué no va a poder resucitar a nosotros? Entonces, este es el texto que está diciendo Pablo. Si ustedes no guardan lo que yo enseñé de principio, lo cual es Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que nosotros también vamos a ser resucitados cuando nosotros muramos, no han retenido esa doctrina, no son salvos. Entonces, y su fe en cualquier cosa que sea dentro de la creencia de la Biblia ha llegado a ser nula y vacía. ¿Por qué? Porque no son salvos. Entonces, el texto en 1 Corintios 15 no está diciendo retener las doctrinas o retener esta parte práctica o esta enseñanza, sino está diciendo vuelvan al mensaje original de que Jesús resucitó, porque esa parte de lo inconverso necesita ser mejorado si es que van a estar llegando al cielo. Ya, entonces ese es el punto principal del capítulo 15 de 1 Corintios. Finalmente, el último punto que vamos a estar viendo, el último texto está en Mateo 10. Versículo 22 al 32 es el texto de todo este ámbito, pero vamos a leer el versículo 22 solamente. Dice así: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ahora, ¿a quién está hablando? Va a ser clave. Mas el que persevere, dentro de la audiencia original, hasta el fin, este será salvo. Entonces, el que no persevera hasta el fin, no será salvo. Y realmente es la manera en que está escrito. Si uno dice, bueno, yo creo en la Biblia dice esto, debe ser correcto. Entonces, hay una manera de ver este texto. Y esto es importante porque, de nuevo, está en la Biblia y queremos ser un grupo de personas que esté reflejando verdaderamente lo que enseña la Biblia y no tratar de modificar la Biblia para que diga lo que nosotros queremos decir. Entonces, primera cosa que yo haría referencia en este punto acá es lo siguiente. Este texto se refiere, o sea, este texto es reiterado en 2 o 3 veces en los evangelios. Entonces Jesús lo dice acá cuando está comisionando a los 12 apóstoles. Y luego lo va a mencionar 2 veces más en Mateo 24 y en Marcos 13. ¿Ya? Mateo 24, 9 al 13 y Marcos 13, 13. Y estos 2 textos es un discurso que Jesús hace en la semana de la pasión, la última semana antes de ser crucificado, en el Monte de los Olivos, cuando empieza a hablar acerca de las cosas del futuro. Y estos versículos tienen vínculos, esos últimos 2, con elementos escatológicos, en elementos de la tribulación en específico. ¿Ya? Entonces voy a estar reiterando eso un poquito más adelante. Pero lo que me gustaría referir es lo siguiente. Cada vez que la Biblia dice salvación, está hablando acerca de ir al cielo, ¿sí o no? Voy a reiterarlo una vez más. Cada vez que la palabra salvación es mencionada en la Biblia, ¿está hablando acerca de ir al cielo? Y la respuesta es obviamente que no. ¿Ya? No toda vez que la Biblia dice salvación está hablando de ir al cielo. Me explico. Josué 6:25. ¿Ya? Josué 25 dice que Josué salvó la vida de Rahab, la ramera. Josué salvó, ya fue salva a través de Josué, la vida de Rahab. ¿Significa que Josué la convirtió para que se fuera al cielo? No, le está diciendo que le perdonó la vida o le rescató la vida. 1 Samuel 14:23 dice que Dios salvó a Israel. ¿Significa que todo Israel va a ir al cielo? No. El cielo ni siquiera estaba en consideración o en expresión en este texto, sino está diciendo que Dios rescató físicamente a Israel. Nehemías 9:27 dice lo siguiente: ellos fueron salvados de la mano de sus enemigos, ¿ya?
Entonces, no toda vez que la palabra salvación sale en la Biblia se está refiriendo a una salvación eterna en el cielo. El segundo punto que vamos a ver acá es, hay dos palabras claves para poder entender este texto. Y es la palabra aborrecidos y perseguidos. Dice, y seréis aborrecidos y seréis perseguidos, mas el que persevera hasta el final, este será salvo. Ahora, ¿por quiénes somos aborrecidos y perseguidos? ¿O quiénes son los que son aborrecidos y perseguidos? ¿Por quién? Y acá está hablando de los 12 apóstoles. ¿Ya? Estos 12 apóstoles van a ser aborrecidos y perseguidos. ¿Por quién? Por judíos, por inconversos. ¿Ya? Mas el que persevera hasta el final será salvo. Salvo número uno, ¿por quién? Por Dios. Dios lo va a salvar. Pero salvados o rescatados, ¿de quién? Es la clave acá. Porque hay un vínculo directo a personajes que lo están persiguiendo. Dios va a rescatar o salvar a estos individuos de aquellos que están aborreciéndolos y persiguiéndolos. ¿Ya? Ahora, si tomamos esa idea, lo vamos a poner en una cajita acá al lado para dejar esto, para construir el próximo principio. El próximo principio es la siguiente. Cuando seguimos desarrollando el texto en Marcos 13, versículos 12 a 14, tenemos un texto que está hablando acerca de la tribulación. Y mira, lo que está hablando acerca de la tribulación dice lo siguiente. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantará a los hijos contra los padres y los matarán. Entonces hay una traición y una persecución interna. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ya vemos el mismo vínculo, ya vemos un paralelo con este texto. Mas el que persevere hasta el final, hasta el fin, este será salvo, ya dentro de esta persecución. Y acá, versículo 14, nos da a entender el tiempo. Pero cuando veáis la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, puesto donde no debe estar, el que le entienda, y esto está hablando acerca del anticristo sentándose en el trono de Jehová, que es dentro del templo que se va a estar reconstruyendo en el futuro, en el lugar santísimo donde está el arca del pacto. Entonces los que estén en Judea huyan al monte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este aborrecimiento y esta persecución en este texto paralelo nos da a entender que la comisión que Jesús hizo con los 12 apóstoles va a ser la misma tipo de comisión que van a tener los 144.000 judíos durante la tribulación. Y aquellos que perseveren hasta el final serán rescatados de sus perseguidores. Eso es el anticristo. Esto es el falso profeta. Estos son los que tienen la marca de la bestia 666. Entonces, el punto acá no es el que persevera hasta el final para llegar a ser salvo, sino acá, dentro de la comisión de los 12, que era dentro de la dispensación o el tiempo de la ley, y también lo que va a ser para los 144.000 que van a estar predicando los judíos, ¿ya? Ellos van a ser perseguidos, pero aquellos que no se den por vencidos serán rescatados. Dios los va a rescatar de la opresión de sus enemigos, y eso va a ser la guerra del Armagedón. Termino, ¿ya? De la misma manera que los 3 amigos de Daniel fueron rescatados por sus contrincarios cuando fueron lanzados al lago de fuego, de la misma manera que Daniel fue rescatado en la fosa de los leones por sus contrincarios, ¿ya? Dentro de Babilonia y dentro de los persas, de la misma manera Dios va a rescatar a aquellos que perseveraron hasta el final, demostrando realmente una alianza con Dios y no cediendo bajo la opresión de lo que va a ser el sistema del anticristo, y así fueron fieles hasta el final y Dios los rescató. Bueno, acá termina nuestra serie acerca de que la salvación no se pierde, y estos son los textos que la mayoría de la gente ocupa para poder defenderse, y hemos entregado una respuesta básica, elemental, de cómo poder interpretar bíblicamente estos textos. Ahora, de nuevo, nosotros no estamos promoviendo de que pecado es malo. Pecado es destructivo, te va a destruir la vida. No estamos diciendo que no deberemos perseverar hasta el final, sino lo contrario, luchar hasta el final. Pero luchamos porque Dios es bueno, porque Dios nos da la fuerza. Pero no luchamos por un temor
No lo hacemos por un temor de que nos vayamos al infierno, sino por agradecimiento y amor y poder de Dios, sabiendo de que Dios siempre será justo y terminará todo lo que Él ha comenzado. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Bueno, que el Señor le bendiga esta mañana y nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.